Ok, hermanos, ejercicio 26, número 1, por favor, hermano Gilberto, lee griego y dame una traducción correcta. ¿Tiene que llamar a otra gente? Φως εάν με δεσεντάει ούμας τόουτον φου δεσετάει ο Basileus. Sí, señor. Cualquiera que nos o reciba a ese hombre, no recibirá el rey a este. Sí, señor. Ok, tenemos las palabras hos ean, que ya vimos según párrafo 330. Quiere decir quiera, cualquiera. Ahora la palabra me con subjuntivo. Normalmente la palabra no en griego quiere decir u, pero aquí tenemos la palabra me, porque me es no con los otros modos y tiempos. Cualquiera que no os reciba, humas, segunda persona plural, de vosotros. Cualquiera que no reciba a vosotros. Ahora el verbo principal, dexetai. Futuro de depomai, recibir. Verbo deponente con la sigma, marca del futuro. Recibirá. El rey no recibirá a este. Entonces la palabra tuton se refiere a la palabra hos. O mejor dicho, hos se refiere a este. El rey no recibirá a este. Cualquiera que no os reciba. Repito. Cualquiera que no os reciba a este, el rey no recibirá. Preguntas. A este, Tomás, porque es que vosotros, os y vosotros es la segunda persona. Sí, segunda persona plural. No os recibió. A vosotros. Cualquiera que no reciba a vosotros no recibirá. Ese sería este. Sí, señor. A este. Sí. Entonces, última respuesta número 1. Cualquiera que no reciba a vosotros, el rey no recibirá a este. A este no recibirá el rey. Ok, número 2. Hermano Miguel Pérez, por favor, lee el griego y danos la traducción. Soy un poquito. Ean con él, Poésome. por mí, Sí, señor. por el té, Poésete. por ese, cae, por mí, Sí. en mí, Sí, señor. la cosa que hagamos a nosotros, a ver, haré cambio en vosotros. ¿Está mal? Sí. Las cosas cualesquiera o cualesquiera cosa. Cualesquiera cosas que hagamos a vosotros. Ahora verbo principal, puésete. Vosotros
haréis, sigma es la marca del futuro. Vosotros haréis también a nosotros. Cualesquiera cosas que hagamos a vosotros, también haréis vosotros a nosotros. Cualesquiera cosa que os hagamos, también nos haréis vosotros. Cualesquiera cosas que os hagamos, también nos haréis vosotros. Preguntas. Número 4, por favor, hermano Pachi, por favor, lee griego y danos la traducción. Tiros, estai, tautas, pantas, entes, sante, neras, Escate. escastes, Sí, señor. neras. ¿De quién serán todas estas cosas en el postrer días? Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal? Es saben, Estar. En tiempo futuro. Tengo marca de interrogación. Es una pregunta. Punto y coma. En griego es cerrar interrogación. Tinos. ¿Quién? O de quién, porque es genitivo. Cuando es genitivo tengo que poner la palabra de. ¿De quién serán estas cosas? Panta, todas estas cosas. ¿De quién serán todas estas cosas en el postrer día? ¿Quiénes serán todas estas cosas en el postrer día? Acepto los dos. ¿De quién serán? ¿Quiénes serán? ¿De quién serán estas cosas? ¿De quién serán todas estas cosas en el postrer día? Pregunta. De los testigos de Jehová. ¿De quién serán todas estas cosas en el postrer día? Esa es una pregunta. Interrogación. Número 5, por favor, hermana Virtudes. Léenos el griego y danos la traducción que tienes. Jotam, el te, hojuios to, anthropo, tines, esontai, hoi, pisteuntes. ¿Verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿quiénes serán los hombres que están creyendo? Perfecto. Creyendo. Palabra por palabra. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal, hermano? Esontai. Ajá. Y también el fe. Entonces, hermanos, la palabra jotan aquí quiere decir cuando. Y según el vocabulario, quiere decir cuando y rige el subjuntivo. Entonces, número 5, cuando venga, ¿quién? El Hijo del Hombre. Tienes. ¿Quiénes serán los que creen?
¿Quiénes serán los que están creyendo? Número 5. Cuando venga su juntillo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿quiénes serán? Es una pregunta. ¿Quiénes serán los que están creyendo, los que creen? Punto y coma, marca de interrogación en griego. ¿Ok? Preguntas. Respuesta final número 5. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿quiénes serán los que están creyendo? Número 6. Por favor, hermano Wilder. Adames, por favor, lee griego y danos la traducción. Os han luce ña to entolón oye o excepti oye. Sí, señor. Cualquiera que quebranta uno de los mandamientos hace lo que no es lícito hacer. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal? Puede. Hacer. Hace. Hace. ¿Quién hace? Bueno, os han. Cualquiera. Que quebrante. Que quiebre. Cualquiera que destruya uno de los mandamientos. Ahora tenemos hos, es pronombre relativo, masculino singular. Cualquier hombre puede ser. Cualquier hombre que destruya uno de los mandamientos. Cualquier hombre que quiebre uno de los mandamientos hace. Tercera persona singular. Entonces, hos siendo nominativo es el sujeto. Cualquier hombre es el sujeto. Cualquier hombre que destruya uno de los mandamientos hace lo que no es lícito hacer. Dos pronombres relativos, os, hos y ho. Uno es nominativo, el otro es acusativo singular. Lo que, acusativo singular, hace lo que. Entonces, hos, puede, ho. El hombre hace lo que. Hos es nominativo, ho es acusativo singular. Cualquier hombre que destruya uno de los mandamientos hace lo que no es lícito hacer. Preguntas. Respuesta final. Cualquiera que quebrante uno de los mandamientos hace lo que no es lícito hacer. ¿Ya hice número 7? Sí. No. ¿Cuáles hice? Toca las 7. 3, 10 y 14. Número 7, hermana Sara, por favor, lee el griego y danos la traducción que usted tiene. Ha epen humin ha prophetes etion met humon tauta erusi kai hoi evangelisomenoi hemas. Sí. El profeta dijo a los otros
qué cosas ya cuando Él estaba con nosotros. También los que predicaron a nosotros dirán estas cosas. Un solo errorcito. La palabra ha, la primera palabra de la oración, es mejor decir las cosas que. Es neutro y es nominativo y es plural. Es el sujeto nominativo. Las cosas. Disculpe, es acusativo. El profeta dijo las cosas que dijo el profeta a vosotros. Ahora tenemos la palabra on. Según la paradigma de atrás, el verbo Amy la declinación de Amy, participio, párrafo 394, masculino, singular, nominativo, on, estando o cuando estaba. Entonces, las cosas que dijo a vosotros el profeta cuando estaba todavía con vosotros, estas cosas. Dirán también Egrusi. La palabra Egrusi de Lego, futuro, dirán. Las cosas que el profeta dijo a vosotros cuando estaba todavía con vosotros, estas cosas también dirán los que predicaron a nosotros. Un participio de euangelizomai, Y predicar el evangelio. sí, o evangelizado, ¿no? Evangelizar. Ahora, on no es un genitivo. No, no, Eti on. no, es nominativo singular, participio de Amy, cuando estaba, Okay. estando. Repito, las cosas que el profeta dijo a vosotros cuando estaba todavía con vosotros, estas cosas dirán también los hombres que predicaron el evangelio a nosotros. Las cosas que dijo a vosotros el profeta. Sí, cuando señor. estaba con vosotros. Cuando estaba con vosotros, estas cosas dirán también los que nos evangelizaron, los que nos han predicado el evangelio, sí. A nosotros. Ok, número 7, respuesta final. ¿Hay preguntas? Respuesta final número 7. Las cosas que el profeta dijo a vosotros cuando estaba todavía con vosotros, estas cosas dirán también los que nos predicaron el evangelio. Pastor Eduardo Roy Ramírez, lee griego y danos la traducción. Hay dos. Sí, señor. Eantis aponekron poreuse pros autos metanoiesosin. Si alguno de los muertos viniera, a ellos se arrepentirá. Perfecto. ¿Cuál es el verbo?
se arrepentirán. Sí, señor. También tenemos por Ruthe, viniera o fuera, excepto los dos. Tenemos ean, sí, tis, alguien o alguno. Si alguno de los muertos viniere a ellos, si alguno de los muertos fuere a ellos, se arrepentirán. A Moisés y a los profetas tienen, oigan. Amén. Ok, preguntas. Número 8 queda así. Si alguno de los muertos fuera a ellos, se arrepentirán. Se arrepentirán. Arrepentirán. Se arrepentirán. Número 9, por favor, hermano Onésimo. Alcalde. Sí, dígame. Oí una vez un predicador que dijo que el rico del infierno se convirtió en evangelista, no porque era mal a sus hermanos, sino porque tenía miedo que ellos fueran al infierno junto con él y le cobraran las cuentas que él le debía. Entonces él quería que fueran al cielo mejor antes que fueran allí con él. Por eso. Sí. Me encanta eso. Me gusta. Ok, hermano Onésimo, número 9. Os me acuse to profetón tude metanoes ean tina ere to necro. Sí, señor. Cualquiera que no oiga a los profetas ni se arrepentirá si viene alguno de los muertos. Sí, señor. Verbo principal. Acuse. Acuse. Sí, señor, perfecto. Ahora tenemos lo que aprendimos en párrafo 330. Locución relativa condicional, que encaja con la palabra quiera en español, cuando el pronombre relativo con la partícula, o sea, ean o an. Tenemos entonces número 9, cualquiera que no oiga los profetas, ude, ni, yo acepto tampoco, si quiere poner tampoco ahí. Cualquiera que no oiga a los profetas, tampoco se arrepentirá si alguno viere a los muertos. Si alguno de los muertos viere, si alguno de los muertos vea o viere. Si alguno de los muertos viere. Ok, número 9, entonces, cualquiera que no oiga a los profetas, tampoco se arrepentirá si alguno de los muertos viere. Sí, hermana. ¿Por qué no es vea? Puede ser vea, los dos. Viere es futuro subjuntivo y vea es presente de subjuntivo. Y da igual, porque el futuro de subjuntivo es forma poética. Forma bíblica. Ok, última respuesta, número 9. ¿Hay preguntas? Respuesta final, número 9. Cualquiera que no oiga a los profetas,
tampoco se arrepentirá si alguno de los muertos viere. Si a alguno de los muertos viere o vea. Preguntas. Ya hice el número 10, ¿no así? Ok, hermano Eduardo Ruiz Ramírez, por favor, número 11. No, hermana Ariadna, por favor, número 11. Lee griego y danos la traducción. Elegen, Odi, Ean, Tis, Eger, Egerte, Eg, Necrón, Metanos, Sose. Decía que si alguien fuere levantado de entre los muertos, se arrepentirá. Perfecto. ¿Cuál es el verbo principal? Elegen. Imperfecto del ego, con aumento, con terminación, tercera persona, singular. No hay cambio en la raíz y no hay sigma alfa. Es imperfecto. Decía. Ajá. Él decía que si alguno fuere levantado de los muertos, se arrepentirá. Repito, decía que si, la palabra ean, tis alguno o alguien, decía que si alguien fuere levantado, porque theta eta es la voz pasiva. De ser. Ajá. De ser. Decía que si alguien fuere levantado de los muertos, se arrepentirá. Futuro de metano ao. Arrepentirse con sigma, marca del futuro. Preguntas. Ok. Última respuesta, número 11. Decía que si alguno fuere levantado de entre los muertos, se arrepentirá. Hermano Eduardo Ruiz Ramírez, hijo, léenos el griego y danos la traducción, por favor. Erotesan ton profete ten hoy en Galilea hoy nercroi acousosi ten fones tou curio. Perfecto. Preguntaron al profeta a los hombres en Galilea si los muertos oirán la voz del Señor. Sí, señor. ¿Cuál es el verbo principal? Tengo duda porque tengo acousosi y tengo erotesan. Los dos, pues. Los dos son principales. Acususi, huirán y erotesan, sigma alfa con aumento, primer auristo. Los que estaban en Galilea preguntaron al profeta si los muertos oirían la voz del Señor. Oirían la voz del Señor, excepto oirán. Ajá. Erotesan, sigma alfa, auristo, primer auristo con aumento, tercera persona plural. Siendo tercera persona plural, busco el sujeto dentro o fuera del verbo. Nominativo, hoy, fuera del verbo. Los que estaban en Galilea, preguntaron al profeta. Sí. Los que estaban en Galilea preguntaron al profeta si los muertos oirán la voz del Señor. Otra vez. Los que estaban en Galilea
preguntaron al profeta si los muertos oirán la voz del Señor. Preguntas. No, está bien. Pregunta. No, porque yo lo puse, preguntaron al profeta los hombres en Galilea. Sí, la misma cosa. Da igual. Ok, última respuesta. Los que estaban en Galilea preguntaron al profeta si los muertos oirán la voz del Señor. Ahora, hermano Wilder de Dames, por favor, número 13, léanos el griego y danos la traducción. Epen, o, autud, odi, en, te, crise, acoususi, pantes, tocurio. Perfecto. No dijo a ellos que en el juicio todos verán al Señor. Un solo errorcito. En vez de decir no, es la palabra un, que según el vocabulario quiere decir así que, o pues. Entonces será así. Pues dijo a ellos que en el juicio todos oirán al Señor. Repito, así que dijo a ellos que en el juicio todos oirán al Señor. Otra vez más. Tenemos ahí la palabra un, eso es una nueva cosa. Tenemos la palabra crise, juicio, y la palabra pantes. Ok. 13. Queda así. Así que dijo a ellos que en el juicio todos oirán al Señor. Preguntas. Ernesto Echemendía Palmero, ya hice número 14, por favor, léenos número 15 y danos la traducción. Eperotas me gas cero. Sí, señor. Apopisnesai. Sí, señor. Soy Ude. Ude. Sí, señor. Y el hombre que fue preguntado decía, ¿qué me preguntas? Pues no quiero responder nada. Un solo errorcito. La palabra soy no tradujiste. No quiero responderte nada. Van a responder a ti. Pues no quiero responderte nada. Exactamente. Ahí está bien. Aparte de eso, quita el punto por no ponerte. ¿Qué no puse? Ajá. Si lo pusiste y no lo dijiste, está. ¿Qué no puse? Responderte nada. Soy. La palabra soy. Yo puse, el hombre que fue preguntado decía, ¿qué me preguntas? Ahora, pues no quiero responderte nada. Me tengo que quitar un punto. ¿Tienes la palabra te? No. Ok, ya. Tienes que quitar el puntico. ¿La palabra qué? Sí. Te, soy. Responderte sí. Sí la tengo. Tú tienes la T al final de responder. Sí. Responderte. Sí. Eso está bien, eso es perfecto, pero no lo dijiste en la traducción. No lo dije, lo tengo. Ah, ok. Si lo tiene, está bien.
Ok. Y si pongo y no quiero responder a ti nada. Eso es perfecto. La cosa es traducir la palabra soy. ¿Así? Ok, número 15 queda así. Verbo principal, elege. Es imperfecto. No es primer auristo porque no tiene sigma alfa. No es un verbo líquido. No tiene cambio en la raíz. Por lo tanto, no es segundo auristo. Puede ser una sola cosa. Imperfecto. Decía. Y él que fue preguntado decía, fue preguntado, hay que añadir la palabra ser, theta, eta, con aumento, segundo auristo, voz pasiva, fue preguntado, eperrotes, eperroteces, eperroteces, él que fue preguntado decía, y él que fue preguntado decía, ¿qué me preguntas? Pues no quiero responderte nada. Cristo con la mujer sirofenicia. Repito, y el hombre que fue preguntado decía, ¿qué me preguntas? Pues yo no quiero responderte nada. Ahí responder es un infinitivo. Sí, celo, quiero. Apocrinefestai, responder. No quiero responder. Es infinitivo, exactamente. Ok, preguntas. Respuesta final. Y el hombre que fue preguntado decía, ¿qué me preguntas? Pues yo no quiero responderte nada. Hacer número 16. Bueno, yo la hice, lo que después la escribí. Ok. ¿La leo? ¿Quién? Yo la leo. Ok, examen día, por favor, número 16. ¿Qué más? Tú, a ver, tú. Sí, quiere decir pues. Tom, macetón, is, to, apóstol, di, poieres, tutos, jo, de, apóstolos, eusú, apelcrio, regrese, autor, legón, poieres, jo, seu, a, serei, kai, palta, alpanta, ha, serei, stream, haga. Sí, señor. Vamos a ver qué puedo decir. Alguien de los discípulos decía al apóstol, ¿qué hace esto? Y luego el apóstol le respondió, cuando decía Dios hará todas lo que quiere y todas las cosas que quiere son buenas. 3 errorcitos. Número 1. Pues. La palabra pues. La segunda palabra. Pospositiva. Así que decía a los discípulos. Así que. Ok. Segundo error. Segundo error. La palabra puesei. Ti puesei jutos. Lo pusiste en presente y es futuro. Puesei hará. ¿Qué hará este? Y
pusiste la palabra panta 2 veces. Toda. Sí. Ajá, pero debe ser una sola vez. Entonces, ¿cuántos compromisos? 3. Entonces, queda el número 16 así. Verbo principal, elegen. Hay varios verbos principales aquí. Entonces vamos a analizar la primera locución, que termina con una pregunta, porque hay punto y coma después de la palabra juntos. Es una pregunta. ¿Qué hará este? Entonces la primera locución queda así. Así que él decía, así que uno de los discípulos decía al apóstol, así que uno, tis, así que uno de los discípulos decía al apóstol, ¿qué hará este? Otra vez. Pues uno de los discípulos decía al apóstol, ¿qué hará este? Puede ser, así que decía uno de los discípulos al apóstol. Sí. Así que decía uno de los discípulos al apóstol. Sí. ¿Qué hará este? ¿Qué hará este? Ahora la segunda locución. Tenemos el sujeto de apacrite, respondió. Tercera persona singular. Apecrinomai es verbo deponente. Auristo. El apóstol respondió. Y el apóstol luego respondió a él cuando decía, Dios hará, joteos puese, joteos. Dios hará las cosas, no todas las cosas, sino las cosas. Dios hará las cosas que desee, que quiere. Dios hará las cosas que quiere, y todas las cosas que Él quiere son buenas. Estín, singular, pero es sujeto neutro plural. Las cosas, Iba López. Ajá. Así que decía uno de los discípulos del apóstol, ¿qué hará este? Respondió luego el apóstol a él, cuando decía, Dios hará las cosas que desee, y todas las cosas que Él quiere son buenas. Perfecto. Bien hecho. Ok, número 16 queda así. Última respuesta. Pues uno de los discípulos decía al apóstol, ¿qué hará este? Pero el apóstol luego respondió a él cuando decía, Dios hará las cosas que quiere, y todas las cosas que Él quiere son buenas. Otra vez. Así que uno de los discípulos decía al apóstol, ¿qué hará este? Y el apóstol luego le respondió cuando dijo, Dios hará las cosas que quiere, y todas las cosas que Él quiere son buenas. Número 17. Hermana Virtudes, por favor, lee griego y danos una traducción. Perdón, mi hermano. Yo voy a leer en griego, pero la traducción. Ha, ebleke, ton kurion, poiunta,
tauta, el tele, el sele, heisel, Eifele. heisel, ¿así? Ajá. Kai autos poiein. Sí, hermano. Yo tengo que ver aquí. Las cosas que veía cuando el Señor hizo estas cosas, también quería hacerlas él. O también quería hacer él mismo estas cosas. Él mismo, sí. Ah, perfecto. Ok, tenemos eblepe, de blepo, imperfecto, porque no tiene sigma alfa y no tiene ningún cambio en la raíz. Y no es verbo líquido, entonces tiene que ser imperfecto. Las cosas que veía cuando el Señor hizo estas cosas. Posiblemente quedará una duda para una persona, porque posiblemente la palabra tauta va con una segunda locución. Yo no creo eso. Posiblemente la segunda locución sería también él mismo quería hacer estas cosas, pero yo no creo así. Yo creo que la palabra tauta es el complemento directo del participio. Cuando el Señor hacía estas cosas. Entonces, después quería hacer el mismo, ya. Ya, sí, el mismo que Ajá, entonces, queda así. Cuando el Señor hizo o así. Las cosas que él veía cuando el Señor hacía estas cosas, también quería él mismo hacer. Simón el hechicero. Sí, hermano. Cuando el Señor hizo estas cosas o cuando el Señor hacía. Puede ser los dos. Las cosas que veía cuando el Señor hizo estas cosas, también quería hacer él mismo. Sí, señor. Perfecto. Un recuerdo que me hace falta ahí. Sí, señor. Añadimos cuando, por el hecho de que Poyunta es un participio. Sí, eso mismo, que poyunta es un participio. Que no lleva artículo y es presente. Presente con la acción del verbo principal. El verbo principal, eblepe, imperfecto. Las cosas que él veía cuando el Señor hacía estas cosas, también él mismo quería hacer. Así que el participio presente ahí, que está solo, que no tiene artículo, debe llevar la palabra cuando. Sí, señor. Ok, gracias. Acción contemporánea, simultánea. Ok, última respuesta, número 17. Las cosas que veía cuando el Señor hacía estas cosas, él mismo también quería hacer. Y ahí cabe también hizo, ¿no? Sí, señor. Lo acepto. Ok, hermanos, página 107 para la próxima clase. Lección 27. Wow, estamos en 27. Ya cálmase. Vocabulario, repíteme por favor. Hagiazo. Hagiazo. Yo santifico. Yo santifico. Agros. Agros. Campo, terreno. Gay. Gay. Tierra, la tierra. Engus. Engus.
cerca. Eleo. Yo tengo misericordia de. Josos. ¿Cuánto? Tan grande como. Segunda columna. Hostis. Pronombre indefinido, relativo. Oído, oreja. Vamos en esta lección a hacer un buen estudio sobre la palabra us en español. Yo les voy a demostrar por qué la Biblia Valera es superior al griego. Repíteme por favor. Oftalmos. Ojo. Skotos. Tinieblas. Hudor. Agua. Fos. Luz. Para la próxima clase. Ya pago.